Ahí está la señorita Jade Colam. Recién la veo, primera vez. No, no me... Profesor, haremos Sí. la práctica por Socrates. No, 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 acá nomás, acá. Ah, ya está bien. Sí, sí, todo Vamos acá. a mandar por chat ¿Cómo, entonces. profe? O Sí, sea, ustedes les presento así como les presento las diapositivas, les presento las preguntas en grupos, cada uno tiene diferentes preguntas, y ustedes me contestan en el chat, aquí abajo me ponen, por ejemplo, si tienen que hacer 4 preguntas, me ponen aquí la fórmula y el nombre, algo así, ¿no? Sus respuestas acá, todo se está grabando en el chat, voy a poner una vez la grabación, para que todo lo que escriban esté guardado, así sea cosas buenas y cosas malas, están grabadas, especialmente para los jóvenes que escriben a veces cosas, ¿no? Entonces todo es por acá. Y si en caso, les he dicho más de una vez, si en caso ustedes no crean que no han dado bien o de repente no entienden alguna pregunta, esta práctica sí se puede reemplazar por otra, pero ya tendría que ser en el chat, en el WhatsApp, o sea, por mi celular, yo les pongo 2 preguntas, 3 preguntas, ustedes me contestan, y de pasadita ahí les puedo explicar algunas cosas ya individualmente, ¿no? Con una persona o con 2 personas en el WhatsApp. Eso me da pie para ver qué cosa es lo que han avanzado. De repente no entienden y yo no sé cómo se... Ahora, en el Sócrates no, porque el Sócrates ustedes tienen un grupo chat y se comunican todos iguales. Así que no me conviene. No, profe. Yo conozco ya eso. Acá no, acá yo les puedo dar diferentes preguntas y en el WhatsApp con mayor razón. Así que hay menos probabilidad de copiarse. Vamos a empezar, aunque de todas maneras siempre hay posibilidad de copiarse. Sí, sí. A ver, vamos a ver, repito, el repaso. Empecemos. Ya estamos en la semana 5, miren, debíamos hacer clases, pero les estoy diciendo que el día jueves 24 de repente se pierde, miren, deberíamos avanzar porque vamos a tener una semana que no vamos a hacer nada Por por el mes de la Biblia. la Biblia, nos va a quitar, así que de repente por ahí podríamos recuperar esa clase, ¿no? Esta es la química inorgánica, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, a excepción de las sales que faltan, las sales que están aquí, falta esto, y los cuaternarios que no son muy importantes. Todo esto se ha estudiado. Binarios como los óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, y algunas sales hidráceas como el ácido clorhídrico, eso, ¿no? Y los terciarios que hemos hecho, los hidróxidos y los ácidos oxáceos. Esto faltaba, con eso terminamos la nomenclatura inorgánica, ¿no? Y los cuaternarios que no son muy importantes, son poquitos. Y vamos a ver este capítulo lo pasamos, está grabándose, ¿no? Sí. Vamos a ver las preguntas porque tenemos que repasar por lo menos las últimas 2 semanas, especialmente para hoy día, que es la práctica, ¿no? Acá traten de hacer todas las preguntas que puedan porque después me van a ver la práctica y van a decir, profesor, esta parte no entendí. Ahorita sí. La primera pregunta dice formular y nombrar los óxidos del azufre y del fierro o del hierro, ¿no? Si me ponen esa pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice formular, o sea, dar la fórmula, es lo que quiere decir. Y nombrar significa poner el nombre, ¿no? Formular, dar la fórmula, y nombrar, hay que darle el nombre, ¿no? De los óxidos del azufre. Si a mí me piden los óxidos del azufre, tengo que hacer todos los óxidos que tenga el azufre. Y también del hierro, ¿no? Vamos a verlo en la pizarra un ratito. Azufre y hierro, ¿no? A ver, entonces vamos a poner bien esto, para que se vea bien esta pizarra. Vamos a borrar esto. Ya. En primer lugar, ¿qué tengo que tener a la mano? Voy a tenerlo. Y tiene que tener a la mano sus estados de oxidación. Ya lo hemos utilizado varias veces, ¿no? Tengo el estado de oxidación de los metales, estado de oxidación que les he mandado. Si no les he mandado, me avisan para mandarles. Y de los no metales, ¿no? No metal, carbono, nitrógeno, azufre, selenio, ¿no? Así está. Y una tablita más, que es la de las nomenclaturas, especialmente para la tradicional, ¿no? Donde dice nomenclatura tradicional, estado de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, se pone D. O ICO, ¿no? Puede ser. Si tiene 2 estados de oxidación, oso e ICO. Si tiene 3, hipooso, oso e ICO. Y si tiene 4, hay que escoger entre 4, ¿no? El menor de todos es el hipooso, después viene el oso, después el otro el ico, y finalmente el mayor de los estados de oxidación es el hiperico o perico. Estas tablitas. Y una más, que no la tengo acá,
me ganó tiempo, no lo pude hacer, que es la de los ácidos, si en caso me preguntaran ácidos, ¿no? Que también la vamos a presentar acá en las diapositivas. Pero como me preguntan sobre el azufre, en primer lugar, el azufre dice óxidos del azufre, entonces tiene que ser una reacción con oxígeno, con sus estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? A ver, Más 2, más 4 y más 6. vamos a poner más 2, más 4 y más 6. Por lo tanto, forma 3 óxidos, ¿no? Vamos a hacer el primero, con el 2. Es un repaso nomás, ¿ah? 2, oxígeno menos 2. Se cruza, ¿no? Este para acá y este para acá. Me va a salir así, ¿no? S2O2. Y simplificando me sale el SO. Famoso OSO. ¿Qué nombre? Mire, ya está la fórmula del primer óxido. Con el estado de oxidación más 2. Igualito hacemos con el 4, igualito hacemos con el 6. Nomenclatura. UPAC. Stock. Y la tradicional. Ya está. Vamos abajo. La UPAC. Solamente cuento los oxígenos, porque estos nos están... Monóxido. Están pidiendo los óxidos, por lo tanto cuento los oxígenos. Como hay uno, es monóxido. Sería monóxido de azufre. Azufre. Voy a poner así de S. En el stock, todos son óxidos. O sea, esto es un óxido. Óxido de azufre, ¿no? Óxido de azufre. Voy a ponerle una S así, óxido de azufre. Y el estado de oxidación es 2. Entonces le pongo 2 en romanos. 2 en romanos. Óxido de azufre, 2. Y el tradicional, ahí sí tengo que tener cuidado, porque si es un no metal, el nombre sería anhidrido. Y si es un metal, simplemente es óxido. ¿El azufre es metal o no metal? No metal. No metal. Por lo tanto, se va a poner anhidrido. Anhidrido. Y ahora tiene 3 estados de oxidación. Cuando tiene 3 estados de oxidación, el menor de todos es hipooso. Por lo tanto, sería anhidrido. Sulfuroso. No, porque tiene que ser, el menor de todos es hipo, ¿eh? Hiposulfuroso. Ah, sí. Me escuché un poco mal. Hiposulfuroso, ¿no? Hiposulfuroso. Sulfuroso, profe. Hiposulfuroso. ¿Quién ha hablado? Está, ¿Profe? ¿cómo se llama? El señor Miguel Ángel, creo que se llama. ¿Está? Miguel Ángel, ahorita no. Pero últimamente no ha ingresado a las clases, ¿no? Creo que tengo 3 que he faltado. ¿Cómo se apellida? No me olvidó. Melgarejo, ¿no? Melgarejo. No lo tengo hace mucho está faltando. ¿Estará bien? Profe, yo sí estoy acá. ¿Melgarejo? Yo sí estoy acá, Reyes. Ah, ya. No digo él porque tengo varias faltas. Sí. No, sí he ingresado, pero no tengo ninguna tarea de él. Ya, entonces así es, miren, ese es con respecto al azufre 2, igualito con el azufre 4. ¿Qué cambia? El estado de oxidación del azufre acá. Ya no es con 2, ahora es con 4, ¿no? Acá sería 4, acá cambia, por supuesto, ¿no? Sería acá 4. Y simplificando me saldría el SO2. Entonces, con el SO2 ya cambia. Acá no sería monóxido, sino sería dióxido, ¿no? Dióxido. Ya no sería mono, sería dióxido de azufre. Acá sería óxido de azufre, pero como es el estado de oxidación 4, acá sería 4 en romanos. Y ahora ya no es anhidrido hiposulfuroso, sino sería anhidrido simplemente sulfuroso. El hipo ya se va, ¿no? Sería sulfuroso. Ya. Igual con el 6. Conocer el estado de oxidación 6, acá cambia, ya no es 4, sino sería 6, y acá sería 6, y acá se simplifica y sale SO3, ¿ves? Todo cambia, ¿no? Y acá sería
trióxido, acá sería óxido de azufre 6, y finalmente anhidrido sulfúrico, porque la oso cambia, la terminación oso cambia a sulfúrico, con una tilde, ¿no? Sulfúrico. Ico, ¿no? Ahí están los tres, miren. Entonces, ¿cuáles son las nomenclaturas en el tradicional? Anhídridos. Y después, hipooso, oso e ico. ¿Por qué esos tres? Porque tiene tres estados de oxidación. Si tuviera 4, empezaríamos de hipooso hasta hiperico, ¿no? Pero este tiene 3, por lo tanto no hay que escoger entre 4, entre 3 nada más. Eso es con respecto al azufre. A ver, ¿alguna pregunta de repente de las señoritas? Boyer, esto creo que sí está claro, ¿no? Valentina, creo que se apellida, no, Xiomara, ¿no? Su nombre. ¿Está claro esto o todavía no está muy claro? Porque tú has empezado, creo, a partir de hace 2 semanas nomás, y no se trata de que yo quiera que aprendas todo el bimestre, sino que es que como esto es correlativo uno tras otro, si no entendemos esto, no entenderíamos lo que sigue. O sea, no significa de que de aquí para adelante y lo otro no vale, ¿no? Al contrario, también tiene que nivelarse. ¿Está claro? Si no, escríbanmelo. Es el examen de una práctica. Eso es una práctica, no es hoy día. Ya, vamos a borrar. Y ahora nos pedían del hierro, ¿no? Es que nos son bastantes preguntas. Tenemos que avanzar. Igualito con el hierro. Estado de oxidación del hierro. ¿Cuáles son? Más 2 y más 3. 2 y Vázquez está. ¿Está Vázquez? Sí, profe. Ya. Vázquez, si tiene 2 estados de oxidación, entonces, ¿cuántos óxidos va a formar? ¿Cuántos óxidos va a formar? Tiene 2 estados de oxidación. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? 2 tiene que ser. Vamos a hacer los 2. Sería el Fe2O2 y me sale el FeO. Ya lo hago de frente, ¿no? Acá sería más 2 menos 2, ¿no? 2, 2, cambio, al final se simplifica y sale FeO, feo. Esto de aquí, en el UPAC, se llamaría... ¿Cómo se llamaría? Monóxido de fierro. Monóxido de hierro. Monóxido de fierro, ¿no? O de fierro. Monóxido lleva tilde de... Vamos a poner así, de fierro o de hierro de frente. Acá todos son óxidos, dijimos, ¿no? Y óxido... 2. Todos son hermanos, sí. Pero en el tradicional ahí tengo que tener cuidado. ¿El hierro es metal o no metal? Metal. Entonces simplemente miren la diferencia, ¿no? Óxido, pero ahora tengo que escoger entre, si tiene estado de oxidación 2, tiene que escoger entre oso e ico, ¿no? Estado de oxidación, cuando son 2, el menor es oso y el otro Óxido es ferroso. ferroso. Ya está. Y el otro con el 3, la fórmula, si ustedes la cruzan, va a salir así, Fe3 o menos 2. Cruzado va a salir Fe2 o 3, cruzándolo, ¿no? 2 acá y 3 acá. 2, 3. En el UPAC. Trióxido de hierro. Ya, pero acá tengo 2 hierros, ¿ah? Dióxido de hierro. De ¿De hierro? hierro. Trióxido de dihierro. O de difierro también, ya, de hierro. Miren que ese nombre es el UPAC y sin embargo no es comercial, o sea, no lo conocen así. El stock, todos son. Debe ser más conocido. Claro, y es que poco a poco está haciéndose más difundido. Sino que como te ve, profesores viejos como yo, se utilizan la nomenclatura tradicional. Pero no es porque yo quiera, sino porque en las universidades... Óxido de hierro 2. Óxido de hierro 3. De hierro 3, porque es el estado de oxidación 3. Es que en las universidades todavía se sigue utilizando, se sigue preguntando sobre la tradicional más que sobre la yupa. Por eso, mientras en las universidades sigan utilizando los nombres tradicionales, en el colegio va a seguir exigiéndoles a ustedes que se les aprendan los nombres tradicionales. Porque ¿de qué vale que ustedes aprendan el yupa y cuando van a la universidad no van a, hay algunas cosas que memorizar, ¿no?
no van a entender los nombres, ¿no? Por ejemplo, eso de sulfúrico, debería ser azúfrico, ¿no? Porque es azufre y terminación ico, y sin embargo se pone sulfúrico. O sea, ¿por qué ese cambio? Porque están utilizando nombres latinos, o sea, de azufre es sulfur, ¿no? Y de, por ejemplo, el de oro es aurum, entonces ponen auroso y áurico. ¿Por qué no ponen oroso? Porque están utilizando nomenclaturas antiguas, ¿no? Entonces, hasta ahora se sigue utilizando, por lo tanto, se tiene que enseñar para que ustedes no estén desfasados. En la universidad ya tienen que saber nombres antiguos y los nombres yupa. Pero poco a poco, de repente aquí a unos 50 años ya no se va a utilizar. Ustedes ya... Óxido férrico. Férrico. Claro, ¿por qué óxido? Porque es un metal, ¿no? Porque es un metal. Óxido. Ya. Óxido porque es un metal. Claro, en el tradicional, ¿no? Si fuese no metal, sería anhidrio. Miren, solamente la complicación podría ser en el tradicional diferenciar entre lo que es metal y no metal, ¿no? Si es metal, simplemente pongo óxido de batilio, ¿no? Y si es un no metal, le cambio por anhidrido. Es todo. Esa es la pregunta del repaso, la número 1. Y hay 10 preguntas, ni siquiera hemos hecho la 1 hemos hecho recién la 1. Vamos a ver la 2 rapidito. Dice, formular y nombrar los peróxidos del mercurio. Y aquí tenemos que tener cuidado porque ya no es óxido, si es un peróxido, ¿no? Distinto. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra para ver si es que lo pueden ver ustedes. Dice número 2, formular y nombrar los peróxidos del mercurio. Igualito, casi el mismo procedimiento, pero ahora el oxígeno ya no es -2. Miren acá, tengan cuidado. Mercurio, para formar los peróxidos, el oxígeno ya no es -2, sino es -1. Mercurio Hg, ¿no? Ya, sacamos de la pizarra un ratito. Ojalá que nos dé tiempo para terminar todo esto. Ya, y el mercurio va a formar peróxidos también, ¿no? Los estados de oxidación de mercurio, +1 y +2. Ya, se va a relacionar mercurio, Hg +1, con el O2 -2. Así tienen que ponerlo ustedes para que puedan hacer más correctamente sus peróxidos. El O2 -2, o sea, no es el O, ahora es O2. Ya, con eso ya no van a cometer errores nunca. Si les dicen peróxidos, tiene que ser O2 -2. Y cruzo esto, ¿no? El 2 va acá y el 1 va hacia acá. Sería Hg 2, O2, 1. Pero el 1 ya no se pone, ¿no? Ya está. A ver. Sí. Ah, no, acá es... Sí, está bien, tienes razón. Así quedaría. Está feo, ¿no? Pero este paréntesis se lo puedo quitar. Me quedaría entonces así. Hg 2, O2. ¿Le simplifico la 2? ¿Los 2? No, ya no puedo. Porque en los peróxidos, este O2 tiene que quedar siempre juntito. Si es posible, le pongo el paréntesis para que vean que no. O sea, en el peróxido tiene que estar los dos acá. Y con esto me estoy asegurando de que tengo acá -1 y acá +1. No puedo simplificar. Esta es la diferencia entre los óxidos. En los óxidos, cuando es oxígeno -2, se podría simplificar. En los peróxidos, esto sí existe, así como está. Ese es el famoso peróxido de... Bueno, en este caso mercurio es el menor, sería peróxido mercuroso, ¿no? Este de acá. O también se llama, bueno, si fuera como un óxido, sería dióxido de dimercurio, en el UPAC. Y en el stock sería peróxido de mercurio 1, peróxido de mercurio. Ya, acá no se les exigen muchos nombres. Yo generalmente utilizo los tradicionales, porque son los que más se conocen. Vamos a ver el otro peróxido, porque de repente en esto no está muy claro cuando hicimos los peróxidos, ¿no? Lo hicimos poco. Vamos a ver con el otro estado de oxidación. Acá +2. Acá está +2. Acá sería, vamos a borrar esto un ratito. Vamos a hacer los dos mejor. Acá voy a poner Hg +1, O2 -2, y me va a salir el Hg 2, O2. O sea, al final sale el Hg 2, O2. Este lo voy a poner aquí, peróxido. Y como es el menor, sería mercuroso, ¿no? Mercuroso.
U2, el menor de todos. Ahora el otro, el Hg más 2, con el O2 menos 2, me va a dar esto va para acá, sería Hg 2, O2, 2. Y ahora sí, miren, si yo tengo el O2 acá dentro del paréntesis, no lo puedo tocar, pero acá tengo un 2 afuera del paréntesis, acá sí se puede simplificar. ¿Ves? De repente ahí van a tener un poco de problemas ustedes, ¿no? El paréntesis es intocable, el O2 tiene que estar siempre así, como acá, ¿no? Acá ya lo quité porque no tengo otra cosa más que hacer. Pero acá este 2 con este 2 sí se puede simplificar, porque están fuera del paréntesis. Entonces aquí quedaría el Hg O2, que sería el peróxido mercúrico, peróxido mercúrico. Ya, quiero que solamente se den cuenta de una cosa, mercúrico. ¿Cuáles son los estados de oxidación acá en este compuesto? El oxígeno, si fuese menos 2, acá sería menos 2, sería menos 4. Menos 4, y acá tendría que ser, menos 2 sería menos 4, acá tendría que ser más 2, podría ser. Y el mercurio sí puede ser más 2. Pero cuando yo dejo los 2 acá, entonces estoy diciendo, por si acaso, esto no es un óxido, es un peróxido. Mientras yo tenga 2 y no está simplificado, estoy diciendo ya de frente, ya estoy diciendo, esto es un peróxido. Pero en este caso no lo puedo identificar, porque acá tengo Hg1 y O2. Acá tengo que ver los estados de oxidación. Miren, supongamos que este fuese un óxido. Acá tiene que ser menos 2. Menos 2 por 2 es menos 4. Y mercurio tendría que ser más 4. ¿Y existe mercurio más 4? No existe. Por lo tanto, esto no es un óxido. Esto tiene que ser un peróxido. Entonces, miren, esa es la diferencia. Si ustedes les ponen este compuesto en un examen, ustedes tienen que analizar, ¿será un óxido? Es un peróxido, de repente es una trampa. Si es menos 2, que es un óxido, tiene que ser más 4, no existe. Por lo tanto, tiene que ser un peróxido. Con menos 1 acá, menos 1 por 2, menos 2, y esto tiene que ser más 2, y el más 2 sí existe. Por lo tanto, esto es un peróxido. Peróxido, con el estado de oxidación más 2, sería mercúrico. ¿Y por qué acá le pongo siempre los 2? Para decirles, por si acaso, esto no es un óxido. Si fuese un óxido, se simplifica. Si no se simplifica, es un peróxido. Entonces, para no confundirlos, les ponen los 2 acá. Y de pasadita la molécula es así, es 2 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 mercurios. Es así la molécula. Ese es el famoso peróxido los 2 peróxidos de mercurio. ¿Alguna pregunta de esto? De repente no está muy claro por ahí. O hacemos con otro, pero nos va a ganar la hora, así que hacemos de frente los hidruros. Si nos alcanza tiempo, hacemos otro peróxido. Son 10:44, tenemos una hora, 5 minutos para el examen. Suficiente 5 minutos, ¿no? Para la práctica. Ya, vamos a dejar los últimos 15 minutos por si acaso. A ver, la 3 dice, formular y nombrar los hidruros de oro, hidruros. Entonces acuérdense, los peróxidos ponemos O2. Con eso no nos complicamos la vida. La 3, hidruros de oro. Vamos a ver lo que están escribiendo. A ver, un ratito. ¿Qué me han puesto? Profe, ¿de qué tema es la práctica? De las últimas 2 semanas, pues. No, de todo el mes. Es el repaso de todo el mes. Desde ¿La práctica es trimestral? No. La práctica es de las últimas 2 semanas. Pero estamos haciendo un repaso de todo el mes. Es que en realidad, si nosotros no entendemos los óxidos, no podemos entender los hidruros. Y si entendemos los óxidos son fáciles. Y si entendemos óxidos y hidruros, los peróxidos son fáciles. Y los ácidos también son. Pero si no entendemos desde el comienzo, no vamos a poder entender. Y si no entendemos los ácidos y los hidróxidos, entonces las sales oxisales que vienen la siguiente semana, que debía ser hoy día, no se va a poder entender. Por eso quiero ver qué tanto qué tanto han avanzado un poco, ¿no? Qué tanto les han asimilado de todo este mes. La práctica es de los 2 últimos temas, que son hidróxidos y ácidos. Así que ahí vamos a detenernos un poquitito más rápido. Rapidito los hidruros del oro. Igualito, el oro, estado de oxidación 1 y 3. Hidruros, ¿qué significa? Con hidrógeno. Sería AU más 1, con hidrógeno menos 1, que es un hidruro metálico. Por lo tanto, acá sería el AUH. Facilito, ¿no?
Y el otro, AU más 3, con hidruro menos 1, le va a salir el AuH3. El 3 pasa acá y el 1 pasa acá. Ya. Miren, acá la particularidad de este hidruro es que este oro es metal, por lo tanto el hidrógeno tiene que ser menos 1 en el estado de oxidación. Pero las fórmulas son iguales que los óxidos, ¿no? Se intercambian nomás, ¿no? Acá sería, como es el menor, sería hidruro auroso. Y el otro es el hidruro áurico. Ya. Vamos a hacerlo más rápido porque esto no va a venir en la práctica, ¿no? Pero de todas maneras se lo estoy haciendo para que no se complique. Por si acaso, también en UPAC puede ser, ¿no? Sería monohidruro de oro. Miren que en el UPAC no se usa porque las reglas son tan cambiantes que en este caso cuando tengo un hidrógeno, simplemente ya no le pongo el mono, le pongo hidruro auroso. Y acá sería trihidruro de oro, ¿no? Monohidruro de oro y acá trihidruro de oro. Y como no, bueno, en este caso sí le pongo mono porque tiene 2 estados de oxidación. Pero si tuviera solamente un estado de oxidación, no le tengo que poner mono. O sea, en los hidruros hay una excepción. En los óxidos sí se pone mono, en los hidruros sí no se pone. Entonces mejor olvidémonos de los UPAC por ahora y simplemente utilicemos el oso y el ico, que son 2, ¿no? El menor de todos, oso. El mayor, ico. Hidruro auroso, hidruro áurico. Así. No nos compliquemos la vida con el UPAC porque en realidad sus fórmulas son en vez de aclararnos, a mí nos complican un poco. Es así. Esa es la número 3. Facilito. Vamos a ver la número 4. Muy rápido creo que estamos hablando, ¿no? Dice, formularlos. Ahora sí nos interesa, porque eso sí va a venir en la práctica. Formular y nombrar los hidróxidos del cobre. Cobre. O hidróxidos, ya no óxidos. En forma práctica se supone, ¿no? A ver, ¿cuáles son los estados de oxidación del cobre? Más 1. Más 1 y más 2. Más 1 y más 2, profe. Ya. Entonces, Palma, si yo quiero hacer el primer hidróxido, ¿cuántos oxidrilos le pongo? 2. No, pero yo quiero hacer el primero. Ahí a 1. Un solo OH. Uno solo nada más. ¿Ah? ¿Quién no le pongo paréntesis? Porque se supone que tengo uno solo, ¿no? Y el otro, Profe, el paréntesis es cuando va 2, ¿no? a partir de 2 para arriba, ¿no? Y acá con el 2, ahí sí le pongo el paréntesis. Sería OH2. Entonces tengo 2 hidróxidos. El menor de todos, hidróxido, terminación oso, ¿no? Ya, debería ser cobroso. Y ahí cambia, pues, la diferencia, ¿no? Cuproso es, ¿no? Viene de la palabra cuprium. Profe, Cuproso. nos suena muy rara la palabra cobroso. Sí, pues suena raro porque de repente nunca la hemos escuchado. Y de verdad, nunca se escucha. Lo que sí se escucha es cuproso y cúprico, porque viene del latín cuprium, ¿no? Cuproso. Y el otro, hidróxido. ¿Cúprico? Hidróxido cúprico. Cúprico, lleva tilde, ¿no? Cúprico, profe. Ya está. ¿Ven? Entonces, eso es facilito. Los hidróxidos, solamente tener los estados de oxidación. Asegúrense que sea metal, ¿ah? Cobre es metal. Estado de oxidación 1, un oxidrilo. Estado de oxidación 2, 2 oxidrilos. Como tiene 2, el menor es oso y el mayor es ico. Los metales son facilitos, los hidróxidos son fáciles. Y eso va a venir a la práctica. No necesitamos 15 minutos, yo creo que con 2 minutos es suficiente. Profe, no se asesina, hombre. La número 5, entonces, ¿hay una complicación en esto? Creo que no, ¿no? Por eso necesitamos la tablita de los estados de oxidación. Ahora sí tenemos 39. Ese está en la ficha, ¿no, profe? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es el estado de oxidación cuando es un anhídrido del el H? Del H. No, pero el H ya sería, más bien, no sería ni, bueno, es un no metal, ¿no? El hidrógeno, pero no, más bien sería No, el estado de oxidación cuando no es un no metal. No entiendo la pregunta. A ver, de nuevo dime la ¿Se pregunta. puede? Es que nosotros estamos haciendo reaccionar oxígenos con metales y no metales, hidrógenos con metales y no metales. Entonces, el hidrógeno sería un elemento indispensable en un hidruro, por ejemplo. Fundamental. Claro, o sea, ya no tendría que tomarlo como un elemento más, sino como el más importante, ¿no? En los ácidos también. Y en los hidróxidos ya no es el hidrógeno ni el oxígeno, sino los dos juntos, como oxidrilos.
Me imagino que tu pregunta es ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Algo así. El hidrógeno tiene estado de oxidación más Pero 1. ya me confundió aún más. No, pero no entiendo la pregunta. Me imagino que estás Profe, es preguntando. que ella recién está entrando y no entiende las No, fichas. pero sí, está bien que pregunte porque se supone que para eso está, ¿no? Para aclarar las cosas. Tu pregunta era sobre el hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el estado de oxidación? Eso es lo que más o menos entendí. Ya, el hidrógeno generalmente es más 1, pero en los hidruros metálicos como el que vimos anterior, con oro, actúa como menos 1, porque tiene estado de oxidación más 1, 0 y menos 1. Tiene 3 estados de oxidación el hidrógeno, pero generalmente tiene siempre más 1, generalmente, no siempre, bueno, casi siempre, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Ya, de repente más adelante cuando vamos aclarando, ahí vas a formular tu pregunta de nuevo y ahí vamos a aclarar mejor. Ahora dice la número 5, formular los ácidos clorhídrico y sulfídrico. Ácidos clorhídrico y sulfídrico. ¿Se acuerdan cómo era eso? Sí, más o menos. Ya, a ver, vamos a ver. LHO. Pero dice clorhídrico, ¿eh? Y sulfídrico. Ya. Todo lo que es hídrico es binario, o sea, de 2 elementos nada más. Y todos los ácidos tienen hidrógeno. Entonces vamos a poner primero el hidrógeno. Binario. Como dice clorhídrico, entonces tiene que ser con el Cl. Ya. Pero el Profe, Cl, cloro, ¿no? claro, clorhídrico viene de cloro, ¿no? Pero el Cl en los ácidos binarios, o sea, en los ácidos hidrácidos, los hidrácidos, dijimos que el cloro, bromo, yodo, flúor, azufre, selenio y teluro, los 7 que están acá, tienen siempre los mismos estados de oxidación. Acá menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 y menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué los halógenos tienen menos 1? Porque están en el grupo 7 y necesitan un electroncito más para parecerse al gas noble. O sea, necesitan un electrón y lo ganan. Y el azufre, que está en el grupo 6, necesita 2 electrones para parecerse a un gas noble. Y lo ganan. ¿A quién se lo quitan? Al que está al costadito, que es el hidrógeno. Entonces acá, Profe, entonces el hidrógeno pierde. claro, perdería, pero forma un enlace ahí, ¿no? Hidrógeno más 1 y cloro menos 1, este es el famoso ácido clorhídrico. Clorhídrico. Ya, ese es el ácido clorhídrico. Y con el azufre, porque dice ácido clorhídrico y ácido sulfídrico, sería entonces azufre menos 2 y hidrógeno más 1, y acá hacemos el cruce, ¿no? Sería H2S. Este sería el ácido sulfídrico. No, Profe, ¿por qué H2S? porque acá el hidrógeno que es más 1 pasa acá, y el azufre que es menos 2 pasa el 2 acá, ¿no? Sería H2S1. H2S1. Se cruzan. Miren, estos son los estados de oxidación de los no metales que se utilizan en los ácidos. Son 7 nada más. No son muchos, eso sí hay que tenerlo siempre presente. Cada vez que ustedes vean un ácido que tiene terminación hídrico, tiene que ser 2 elementos distintos, nada más. No hay oxígenos, son ácidos hidrácidos, no tienen oxígenos. Los que tienen oxígenos se llaman oxácidos, y esos sí son el oso y el ico. Acá no hay, todos son hídricos, clorhídrico, bromídrico, sulfídrico, yodídrico, selenídrico, telurídrico, todo termina en hídrico. Mientras sea una terminación hídrico, son 2 elementos nada más, y uno de ellos es el hidrógeno. Si uno es el hidrógeno, el otro tiene que ser uno de estos 7, no hay más. Si yo junto hidrógeno con el flúor, hidrógeno 1, flúor menos 1, sale HF, que sería el ácido fluorhídrico. Si junto el hidrógeno 1 con el cloro, como en este caso, sería HCl, ácido clorhídrico. Si junto el hidrógeno 1 con el bromo, que es menos 1, sale HBr, que sería ácido bromídrico. Igual con el yodo, yodídrico, sulfídrico, pero el azufre tiene menos 2. Hidrógeno con azufre menos 2, ahora sí ya sale H2S, sería ácido sulfídrico. Acá sería el selenídrico y el telurídrico. Se los voy a poner los 7 para que los tengan si ustedes desean
Apúntenlos porque en realidad, si no lo pueden hacer, prefiero que los tengan en su cuaderno por si acaso. Son estos 7. HF, ácido sulfídrico. Si le pongo G acá, ya cambió, ¿no? Ya no es un ácido. Sería, ¿cómo se llama? A ver. Y es un gas. A ver, ¿Qué, profe, la G? Si fuera otra letra. No, no se trata de talento, solamente puede ser o gas o está disuelto en agua. Se llamaría No puede ser sólido tampoco. fluoruro de hidrógeno. No, es que nosotros cuando vimos esta parte, que la hicimos la segunda semana, si no me equivoco, nosotros dijimos, estábamos hablando sobre los hidruros, ¿no? Pero estos hidruros son especiales, pues. O sea, yo formo, por ejemplo, un flúor con un hidrógeno para formar un hidruro. Entonces, como acá el flúor es -1 y acá el hidrógeno es +1, -1 y +1, simplemente se cruzan y sale HF. Pero cuando yo hago esta fórmula, en realidad esto es gaseoso. Es un gas. Este gas se llamaba fluoruro de hidrógeno. Pero si este fluoruro de hidrógeno, que como no es gas, no lo puedo trabajar, o sea, yo no puedo agarrar gas, se me escapa de mis manos. Entonces, ¿qué hacemos en química? Lo metemos en agua. Imagínense que acá está un gas, está saliendo, por ejemplo, de este matraz, acá está un matraz, y yo estoy haciendo una reacción química y está saliendo, por ejemplo, por este lado, el gas fluoruro de hidrógeno. Entonces, yo en vez de hacerlo que se escape, por una manguerita lo recojo y lo pongo en otro envase donde hay agua. Entonces, cuando yo lo meto en un envase donde hay bastante agua, acá está burbujeando, está saliendo el gas, se disuelve en agua y al final en agua, HF, en forma gas acuosa, es de lo que es fluoruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, ahora se convierte en ácido fluorhídrico. Fluorhídrico. Es el mismo compuesto. Profesor, Sí. el flúor es lo que se usa para las pastas de dientes, ¿verdad? Sí, el flúor se utiliza en las pastas de dientes. Y es un bactericida, ¿no? Por eso que nosotros utilizamos. Pero también en exceso de flúor, si tú te comes una pasta dental, si te lo tragas, por ejemplo, es probable que te lleve al hospital a la siguiente hora, porque es peligroso. Mucho flúor también es peligroso. Sí, profe, es dañino. Y ha habido casos en que una persona, para matar a otra y no dejar huella, la ha hecho tragar 2 pastas dentales, por ejemplo, se la metió en la boca, las ha hecho tragar y al otro día amanecieron muertas. Profe, toda la pasta completa. Profe, ¿y por qué? Porque el flúor es como un veneno para nosotros. Es como si estuviéramos, por ejemplo, Profe, pero algunos comen colinos y no le pasa nada. pero poquito. Pero No, algunos se comen todos. Adriana se come todo. está Profe, yo me peligroso. como- No, un Pregúntale si poquito, quiere. ¿ya? No Sí, creo. yo se volví Adriana, con la Adriana, infancia, Te no voy sé a cómo. realizar. No, Y ahora sí, muchas cosas. Entonces, nos hemos salido del tema. Yo les recomiendo a ustedes que no se compliquen la vida. Y si ustedes ven una fórmula de estas, por ejemplo, el HF, HCl, HBr, HI, van 4, ¿no? H2S, H2 Ese, profe. y H2TE, estos 7, apréndanselos o ténganlos en su cuaderno, por si acaso en un examen, en una práctica, tengan los 7. Miren, solamente la única diferencia ahí es esta. Si yo tengo acá una G, si tengo una G, entonces su nombre sería cloruro de hidrógeno. Si tengo una G acá sería fluoruro de hidrógeno, o sea, es un haluro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Voy a poner acá G a todo, ¿ya? G. Profe, los que tienen 2 también serían igual, ¿o qué? Sí, todo es igual. Dice cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Acá le pongo una G. Bromuro de hidrógeno. G. Yoduro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Es como un muro. Algo así. Un muro. Selenuro, claro, uro. Selenuro de hidrógeno y finalmente teluro de hidrógeno. Si tiene G, pero generalmente, como les digo, no trabajan gases, sino trabajan estos gases disueltos en agua. Entonces, cuando tenemos acá, ya no tenemos G, no ponemos nada. Si no ponemos G, si no ponemos nada, o ponemos AC, por ejemplo, pero si no ponemos nada, yo asumo de que está disuelto en agua.
¿Por qué? Porque en química no se puede trabajar con gases mucho, se trabaja con gases disueltos en agua. Entonces, si no me ponen nada, esto ya es un ácido. Ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfídrico, ácido selenhídrico y ácido telurídrico. Todos son ácidos. Voy a poner el primero nomás. Ácido fluorhídrico, de agua, ¿no? Hídrico. El otro sería ácido clorhídrico. Entonces, si no tiene nada, son ácidos. Si ponen G, son gases y son yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, son otros compuestos. O sea, disueltos en agua son gases. Disueltos en agua no son gases, son ácidos. Y si no están disueltos en agua, en forma de gases, son uros, cloruro, como los hidruros, ¿no? Entonces, como No nos... entiendo, cuando están con... No entiendo. A ver, si no me dicen nada de estos 7, yo asumo que están disueltos en agua. Por lo tanto, todos son ácidos. Todos son ácidos. Si no me ponen nada, están disueltos en agua. Este sería ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfídrico, selenhídrico y telurídrico. Si no me ponen nada, si no me ponen acá ninguna letrita por acá, simplemente dos formulitas, ¿no? HF, HCl, HBr, son ácidos, ácidos hidrácidos. Se llama ácidos hidrácidos porque tienen 2 elementos nada más, el hidrógeno y el flúor. Pero si me pusieran una G acá, entonces ya no es un ácido, porque es un gas, y el gas tendría que estar disuelto en agua para que sea un ácido. Si me ponen una G, por ejemplo, me ponen acá una G aquí, entonces ya no es un ácido, sería un sulfuro de hidrógeno. Es otro compuesto. Miren solamente, si me ponen una G, peligro, sulfuro de hidrógeno. Si no me ponen nada, ácido fluorhídrico. Entonces, voy a poner aquí un ejemplito. Si me ponen así, HBr, G, ¿cómo se llama entonces ese compuesto? Es un gas. Sería bromuro de hidrógeno. Aquí, bromuro. Terminación uro, ¿eh? De hidrógeno. Ya, y si me ponen así, HBr sin nada, no me ponen la G, entonces sería ácido bromídrico. Ya está. ¿Ves? La única diferencia, por eso les decía a Palma. Y si me ponen una G, y ahí se complicó todo, ¿no? Con una G, ya no... No, yo no me he entendido muy bien, profe, esa parte Ahora sí. sí. Cuando ustedes vean una G acá, significa que es gas. Y si es gas, está por todos lados, ¿no? Entonces no está disuelto en agua. Por lo tanto, es bromuro de hidrógeno. Pero si no le ponen nada, entonces yo asumo que está disuelto en agua, por lo tanto ya es un ácido bromídrico. Es la única diferencia. Todos, los 7 cumplen lo mismo, ¿eh? Si tengo una G, uro. Si no tiene nada, ácido. Entonces, en esa pregunta, en la número 6 creo que era, no, la 5, dice formular los ácidos clorhídrico y sulfídrico. Entonces simplemente me quedo con el clorhídrico y con el sulfídrico. ¿Le pongo G? ¿Le pongo G o no? Ya no le pongo nada. Ahí está. Ese es el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico. Por eso yo le dije a Palma, y si le pongo acá una G, entonces ya no es un ácido, pues ese sería sulfuro de hidrógeno. Pero no, no le tengo que poner. Sería ácido clorhídrico, ácido sulfídrico. Así no, esas serían las 2 fórmulas. Apréndanse, son los 7, o cópienlas en su cuaderno como algo especial ahí, ¿no? No se compliquen mucho la vida. ¿Está bien? A ver, Boyer, no tengo nada, ácido. Sí. Clorhídrico. Si le daría una G, entonces es un gas. Claro. Si no pongo nada, es un ácido. Pero si le pongo una G, es un gas y por lo tanto se llamaría cloruro de hidrógeno. Pero si yo quiero que sea ácido, no le pongo nada. No le pongo nada. Así sería la fórmula. Está bien, ¿no? Valentina, ellos habían entendido esto, sino que como no lo utilizamos, ya se olvidaron. La 6. Formular los ácidos del carbono. Esto sí es importante para la práctica de hoy día. Ácidos de carbono.
Carbono más 2 y carbono más 4. Miren, ahora, yo no voy a hacer los anhidridos y todo eso porque si no me voy a demorar mucho. En forma práctica, esto tenemos que utilizar nuestra tablita de ácidos. No sé si lo tienen acá, pero te voy a presentárselos. Creo que sí está por acá. Así está, se los he mandado, creo, ¿no? Ahí está, esta que está acá. Tenemos que utilizar esta tablita. No la tengo yo a la mano, pero sí se les he mandado de nuevo por si acaso. Entonces, acá dice formulación de ácidos oxácidos, ¿no? Que contienen, no son como los anteriores, ¿ah? Bromídricos, sulfídricos, selenídricos, no, porque estos no tenían oxígeno. Estos sí tienen oxígeno. Es la diferencia, ¿no? Entonces necesitamos esa fórmula para hallar la fórmula general, que es el H, E o X, H2, H3, dependiendo si es esta oxidación, ¿no? Y el valor de X como se halla. Entonces, miren el carbono. El carbono, el carbono, no hay lugar. Pero descartamos pues si es especial. ¿Es especial el carbono? No. No. Entonces los estados de oxidación son pares. Entonces, si son pares, en la tablita, miren, la tablita dice... Es un más de entre 2, creo. Ya, pero primero hay que ver la fórmula general. Acá dice, cuando son pares, su fórmula es H2EOX. Sería H2EOX. Pero el E vendría a ser pues el carbono, ¿no? Carbono o X. Esa es la fórmula general. Ya. Entonces, ya escogí que es par, ahora sí pongo H2. A los pares le corresponde esta fórmula. H2COX. Y el X es igual a estado de oxidación más 2 entre 2, ¿no? Pero ¿cuál es el estado de oxidación? Tiene 2. El 2 y el 4. Acá sería 2 más 2 entre 2, 2. Este sería el primero. Y cuando es el estado de oxidación 4, 4 más 2. 3, sería 3. 3. H2CO3. Ya están los dos ácidos. Esto lo borramos porque esto me ayudó para hallar el valor de X. Ahí están las dos fórmulas de los ácidos. Y como tengo que escoger entre dos estados de oxidación del carbono. Profe, el D3 se llamaría ácido carbónico. Sí, y el otro. ¿Cómo se llama? Terminación oso. Sí, ácido carbonoso. Y el otro es el ácido carbónico. Miren, es una diferencia entre el anterior. El anterior son ácidos que tenían dos elementos. Acá tengo 3. Hidrógeno, carbono y el oxígeno. Y como tiene oxígeno, se llaman oxácidos. Oxácidos o ácidos oxácidos, ¿no? No es como el anterior. El anterior, por ejemplo, tenía acá el H y cloro. No tenía oxígeno. Acá tengo HCl. Estos son unos ácidos hidrácidos. No se ve acá, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. HCl. Miren la diferencia. HCl no tiene oxígeno. Ácido clorhídrico. Pero acá tiene oxígenos. No tiene terminación hídrico. Terminación oso o ico. Cambia, ¿no? Por eso los ácidos que tienen oxígeno tienen terminación oso e ico. Los que no tienen oxígeno, todos son hídrico. Clorhídrico, bromídrico, sulfídrico. Es la diferencia. Entonces tenemos dos tipos de ácidos. Binarios, clorhídrico, bromídrico, sulfídrico, y los ternarios, que son los oxácidos, que son oso e ico, carbonoso, carbónico, y todo eso. Hipocloroso. Entonces en los oxácidos solamente hay 2. No, porque tiene 2 estados de oxidación. Pero si tuviera 3, tengo 3 ácidos. Y si tengo 4, tengo 4 ácidos. Acá sí hay más variedad. Acá hay más variedad. O sea que cuando si va el oxígeno, entonces usamos esa nomenclatura tradicional, esa tablita de nomenclatura tradicional. Sí, tiene que utilizarse eso. En este caso se utiliza la tablita de la nomenclatura tradicional. Porque los otros 7 ya no necesitan. Son 7 que se pueden hasta memorizar uno, ¿no? Pero acá no, acá tengo variedad. Tengo bastantes ácidos. Hay que hacer una fórmula, hay que poner los nombres de acuerdo a una regla, ¿no? Oso e ico. Bien, el carbono, como estaba diciendo la señorita, no tiene solamente... Bueno, en este caso tiene 2 ácidos, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser siempre 2. Si tengo un no metal que tiene 3 estados de oxidación, tendría 3 ácidos. Y el cloro, bromo y yodo tiene 4 estados de oxidación. Tiene 4 ácidos. Aparte del ácido clorhídrico que vimos,
tiene otros ácidos que son los oxácidos. Eso dice con respecto al carbono. ¿Qué les parece si hacemos, antes de pasar a las 7, hacemos un ácido? Ya vamos a hacer las 11:45. ¿Qué hora es? 11:15. Sí, nos va a dar tiempo. Pero los otros son más rápidos, más es lo que nos demoramos en esto. A ver, imagínate, Xiomara, que yo voy a hacer los ácidos del yodo, por ejemplo. ¿Cuáles son los estados de oxidación? 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Ya. Pero Son impares. aparte tengo otro ácido como el yodo, que es el HI, que es el ácido yodhídrico. ¿Ah? Mire, este es un ácido que no tiene oxígenos, esa parte. Vamos a hacer los otros ácidos, ¿ah? Los que sí tienen oxígeno. Ahí sí necesitamos esa tablita que tú dices. Con el 1, ¿es especial el yodo o es estado de oxidación impar? No es especial, ¿no? Impar. Es impar. Impar. Por lo tanto, su fórmula tiene que ser así. HIOX. Un solo hidrógeno nada más. Los impares. Y este X sería más 1 entre 2, ¿no? Sería 1 más 1 entre 2, 1. No le pongo nada. 2. 1, 1, 1. 1. Con el 3, 3 más 1 entre 2, 2. 2. HI 2. o 2. Con el 5, 5 más 1 entre 2, 2. 3. 5 más 1, 6, entre 2, 3. Y con el 7, HIO, 7 más 4. 4. Vamos a bajar un poco esto. Ahí están los 4 ácidos. Pero como tiene 4 estados de oxidación, los que tienen 4, acá dice 4, el menor de todos es hipooso. Entonces, este tiene que llamarse ácido hipoyodoso. El menor de todos. Ácido hipoyodoso. Se supone que todos son ácidos, ¿no? El de acá tiene que ser yodoso. Ya no pongo hipo. Yodoso, ¿no? El otro tiene que ser Yódico. 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 Y el otro periódico. Hiperyódico. Periódico, es lo mismo, ¿no? Ya están los 4 nombres, ¿ves? O sea, cuando tú me dijiste solamente tiene 2, no, depende de los estados de oxidación. Si tiene 4 estados de oxidación, tiene 4 ácidos. Y los nombres de los 4 están en la tablita de la nomenclatura, ¿no? Profe, entonces todo eso cambia. Sí, pero ustedes se dan cuenta que todo siempre en terminación oso, ico, siempre prevalece. Mira, oso, ico, ico, ¿no? O sea, si ustedes ven un ácido que tiene una terminación oso e ico, automáticamente tiene que tener oxígeno, porque ya es un ácido oxáceo. Si todo es hídrico, no tiene oxígenos. Acá es HI, ácido yodhídrico. Pero acá tienes HI y acá HIO. Mire, ya cambió. Acá es ácido yodhídrico, acá es ácido hipoyodoso. Una O. Y si tiene 2 O's, yodoso. Y si tiene 3, yódico. Y si tiene 4, periódico. ¿Ves? Muchos ácidos tiene el yodo, ¿no? Binario, ternario. Por si acaso. Entonces, eso tenemos que practicarlo bastante poco a poco. No es difícil, mira, estamos prácticamente repitiendo lo mismo. Entonces, Xiomara, más o menos, si tengo 4 estados de oxidación, tengo que tener los 4 ácidos, con las formulitas y los nombres de acuerdo al menor, el siguiente, hasta el mayor, ¿no? En ese orden. Siempre tenemos que ver cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando para ver si es el menor de todos, o de repente es el segundo, o de repente es el tercero, o de repente es el mayor de todos los estados de oxidación, o poner el nombre de acuerdo a la posición. Ya. Vamos a ver la pregunta número 7 ahora sí. Ya, y acá sí es un poco de teoría, pero no sé si lo han entendido. Cuando dijimos que esta forma de hacer los ácidos es una forma práctica, o sea, es utilizando unas tablas y unas reglas que les he puesto una fórmula por ahí, ¿no? Pero la fórmula correcta, la forma correcta de hacer los anhidridos, los óxidos, es una reacción química. En química no se trata de todo en la pizarra, ¿no? Sino se trata de hacer en el laboratorio y de ver qué tipo de reacción tengo que hacer para obtener un óxido, o un peróxido, o un hidruro, o un ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la pregunta 7 dice, no metal más oxígeno. 7. No metal más oxígeno. No metal, por ejemplo, el carbono, ¿no? Vamos a poner más arriba eso. Por ejemplo, el carbono es un no metal. Y cuando reacciona con oxígeno, ¿qué me va a dar? Anhídrido. Un anhidrido. Un anhídrido. Anhidrido. Un anhidrido
O óxido ácido, también le dicen, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo pondría anhidrido. Si me dicen, ¿qué reacción va a dar entre un no metal y un oxígeno? Anhidrido. Y la otra es un metal más oxígeno. ¿Qué me va a dar? Metal más oxígeno. Un óxido. Ya no es un anhidrido, es un óxido. Un óxido. O óxido básico también le dicen, ¿no? Ya. Esto también tienen que poner ustedes en su cuaderno para que de repente más adelante les pueda servir, de repente con otro profesor, cuando estén en cuarto de secundaria y todo eso, ¿no? Estas fórmulas son importantes. El otro es no metal más hidrógeno. No metal más hidrógeno. Tiene que ser un hidruro. Hidruro. Pero dice no metal. No metálico. Facilito, ¿no? Y por consiguiente, entonces, si es un metal más hidrógeno, ¿qué tiene que ser entonces? Un hidruro metálico. Metálico. Claro, porque es un metal con hidrógeno, hidruro metálico. Y es un no metal, hidruro no metálico. El otro dice anhidrido más agua. Anhidrido más H2O, más H2O. ¿Qué me va a dar un anhidrido más agua? Lo dejo más o menos para que lo puedan tomar una foto si es posible. Ya, anhidrido más agua. Cuando yo tengo un anhidrido, o sea, un óxido ácido, y lo pongo en agua, va a formar un ácido oxácido. Un oxácido. Un ácido que tiene oxígeno. ¿Y de dónde viene el oxígeno? Del agua. El oxígeno está en el agua, H2O, el O. Por eso se llama un ácido oxácido. Cualquier compuesto disuelto en agua generalmente forma un ácido, como los bromuro de hidrógeno que se forman en agua son ácidos, ¿no? Anhidrido más agua es ácido. Y un óxido más agua me va a dar un hidróxido. Es un hidróxido. Creo que hasta ahí no va a ser, ¿no? Sí. No he puesto así, óxido básico más agua, hidróxido. Hasta ahí está bien. De esto que está aquí, esta tablita, no sé, tómenle foto o escríbanselo en su cuaderno. Llenemos esos espacios en blanco. Llenen los espacios en blanco para que lo guarden ustedes en su cuaderno, lo pongan siempre. No metal más oxígeno, anhidrido. Metal más oxígeno, óxido o óxido básico. No metal más hidrógeno, hidruro no metálico. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Pónganlo, llenen su tablita que ustedes tienen su ficha. Anhidrido más agua, oxácido. Y óxido más agua, hidróxido. Óxido más agua es el hidróxido. Ya, a ver, seguimos con la última, la G y la H. Voy a borrar esto un ratito. Estas dos primeras que sea. Dice HG. No, HCl creo que dice. HCl. Pero en forma gaseosa. Dice en agua va a ser lo mismo. HCl, pero sin la G. Por lo tanto, eso es un hidrácido. O sea, el ácido clorhídrico es un hidrácido. Ácido clorhídrico, fluorhídrico, bromídrico, sulfídrico, selenídrico, todos son hidrácidos porque tienen solamente hidrógeno y un metal. Y finalmente el óxido más una O, que significa un oxígeno más, es un peróxido. O sea, si yo tengo un óxido y le hago reaccionar con una fuente de oxígenos, o sea, como un oxidante, significa que voy a meter un oxígeno a la fuerza por ahí, ¿no? Entonces, si ya tiene oxígeno y le voy a meter otro oxígeno más, ya sería un peróxido. Entonces, óxido más oxígeno, peróxido. Así pongan. Miren que le pongo entre paréntesis porque en realidad no es O2. ¿Ah? Es un oxígeno que puede venir de un oxidante, KMNO4. Eso lo vamos a ver cuando veamos reacciones químicas. Ya, pero un óxido más un oxígeno, peróxido. Así pongan eso. Esa tablita ya está llena. Nos pasamos a la 8. Llenen ahí sus espacios en blanco para que lo tengan presente. Pónganlo en su cuaderno y ahí pongan, si es posible, pongan un asterisco o píntenlo de color verde ese fosforescente para que vean que esas formulitas son importantes más adelante. Son un poco de teoría más que todo, ¿no?
porque a veces nos preguntan, ¿y cómo se forma un hidróxido? El hidróxido, el profesor me dio unas tablas, no, pero en la química, ¿cómo se forma? Ah, es óxido más agua. Si yo tengo un óxido y le echo agua, se forma un peróxido. Que nosotros tenemos en nuestro techo los fierros que sobresalen del techo que se están oxidando, el óxido que está en el techo, esos fierros que se oxidan, o un clavo que se está oxidando, y lo tocamos, en realidad eso ya no vendría a ser un óxido, porque con la humedad que hay en el aire se convierte es un hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Entonces cuando se ve así como si fuera una masa media anaranjada, así fea, eso ya es el óxido y una parte que es un peróxido, porque hay una parte que está reaccionando con la humedad. Es un peróxido, bueno, es un hidróxido de hierro, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Lo que se disuelve, ya no es metal, es una masa, ¿no? Faltan 20 minutos. Ya. Entonces, a ver, la 8. La 8, sí, faltan 20 minutos, ¿no? 19. Ya, en 9 minutos vamos a hacer rapidito la 7, la 8, ¿ya? Rapidito. La 8. Profe, la práctica ya vamos a dar. Ya, pero solamente esto, porque quiero ver cómo hacen ustedes por si acaso esto. Es que sí hay tiempo suficiente, ¿eh? Hubiéramos dado primero, ¿no? O me han hablado, ¿no? Sí, profe, yo he hablado por... Ya, a ver, rapidito estos dos. Y después terminamos ya más tarde, si es posible. Mire, me dicen que ponga el nombre de este compuesto. A ver, solamente quiero que analicen un poco. Tengo oxígeno. ¿Qué puede ser? Hidruro no creo que sea. Ácido no tiene hidrógenos. Hidróxido no tiene OHs. Tiene que ser un óxido o un peróxido. Cualquiera de los dos, pero puede ser óxido o peróxido. ¿Eh? Ya, pero los peróxidos tienen 2,2 y este no tiene 2,2. Por lo tanto, yo ahí descarto que es un peróxido. Tiene que ser un óxido. Entonces, si es un óxido, me voy a mi tablita y digo, el sodio, ¿cuántos estados de oxidación tiene el sodio, el Na? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el sodio? Es uno. Uno nada más. Entonces, si tiene un solo estado de oxidación, esto se llama óxido de sodio. ¿Se terminó? No tengo que escoger entre dos, ¿no? Óxido de sodio. Óxido de sodio. Ya, pero acá, igual, tiene oxígenos y tiene un metal. Oxígeno. ¿Será peróxido? No creo. Porque peróxido tendría que tener un paréntesis con O2. O de repente tiene 2,2 que no se simplifican. Así que yo no creo que sea peróxido. No es. Entonces, debe ser un óxido. Pero el óxido, voy a la tablita y veo que el hierro tiene 2 estados. Más 2 y más 3. Entonces tengo que escoger con qué estado de oxidación está trabajando. ¿Con el menor o con el mayor? Voy a El mayor. oxidación. Acá sería -2 y acá tiene que ser +3. Es el mayor. Por lo tanto, esto se llama óxido férrico. Férrico, ¿no? Bien. Se escogí entre el menor y el mayor. Entonces, acá sí tengo que recurrir a veces a mis estados de oxidación, porque si no los conozco, entonces no puedo determinar el nombre. Puedo de repente adivinar, ¿no? Por si acaso le pongo ferroso, y si es el férrico, me equivoqué. Y el otro, este también es fácil. K2O2. Mira, no está simplificado. No lo han simplificado. ¿Por qué? Cuando no se simplifica, entonces peróxido tiene que ser. Peróxido, profe. Peróxido. Peróxido. Peróxido de calcio. Calcio. No. El potasio tiene estado de oxidación +1, tiene uno solo, por lo tanto es. Solo uno tiene. Entonces sería peróxido de Peróxido potasio, de potasio. porque tiene solamente un estado de oxidación. H2SE y dice AC. Ya, AC significa que está en agua, pues. Ya no necesita ni siquiera ponerlo, ¿no? Por lo tanto, esto no es un gas, tiene que ser un ácido. Ácido, terminación hídrico. Selenídrico. Ustedes dirán, pero no he puesto AC. Si le pongo AC o no le pongo nada, es igual. Significa que está en agua, ¿no? Acuoso. Si le pongo AC o no le ponen nada, es el ácido. Si le hubiera puesto una G, sí es otra cosa, ¿no? Y a ver, y el último es FeH2.
Hidrógeno. Ya no es como acá que era oxígeno. Hidróxido. Hidruro. Es hidróxido, es OH. Acá tengo H. Hidruro. Pero ¿cuál es esta oxidación del hierro? Acá es -1 y acá tiene que Más ser 2 y más 3. Ya, entonces se está actuando con el +2. Sería hidruro ferroso. Porque es el menor de los dos, ¿no? Ferroso. Y así. Entonces, 11:30. Nos quedamos aquí y lo demás lo terminamos ya a las 5 de la tarde. A las 5. ¿Hoy? 5 cuánto. A las 5. Para terminar, Profe, hoy no. hagamos la práctica porque si no nos va a faltar tiempo. Ese, Mañana a las Profe, hoy 5. día a las 5 dice. Mañana. Hoy día a las 5. 5. Hoy día, profe, Hoy día. mañana. No hay tiempo. Es que luego Profe, ni Adriana. siquiera entran, profe. Sí, pues no por entra. No, favor. Adriana es la que no entra. Adriana es la que No, tú y a Pierre no entras nunca. Yo sí, para Ya, entrar. entonces Con mañana, las puras. mañana a las 5. No, hoy día, profe, hoy día a las 5, profe. No, mañana. Profe, la otra vez también le dijeron así Profe, y no mañana tomo la entraron. práctica, pe, Sí, profe. pues, sí profe, entré. que dijeron ¿Cómo, al día cómo? siguiente y al día siguiente. ¿No que no ibas a entrar? Yo sí entré. Nos va a faltar tiempo No, para la no. práctica. Mejor dejamos la práctica. También. Mientras están haciendo la práctica, vamos decidiendo, ¿ya? Ya, Ya. entonces voy a ponerles las preguntas. Todos con sus cuadernos, sus tablas que les he mandado a la mano para que puedan trabajar. Ya, profe. Son 15 minutos suficientes. Vamos a hacer ahorita, está bien. Ahorita, sí, ahorita. Profe, ¿cuántos problemas son? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuántos problemas son? La verdad no me acuerdo, creo que son 20. 20. Ah, profe. Ya, está dividido en grupos, ¿ah? Vamos a ver los nombres de los grupos, los nombres de las personas que están en grupos. Ah, no, todos, es para todos la misma. Son 2 preguntas y dice, yo pensé que cada uno, mira. La práctica número 2, semana 3, hidróxidos y oxácidos. Dice, la 1, formular, o sea, la fórmula, ¿no? El ácido fosfórico, ácido cloroso, hidróxido de estroncio e hidróxido férrico. Y en la pregunta 2 dice, escribir el nombre, y les pongo acá el nombre del hidróxido. ¿Cómo, profe, no entendí la primera pregunta? Hay que poner la fórmula de estos 4 compuestos que están. De los 4. Sí, ácido fosfórico, ácido cloroso, hidróxido de estroncio, hidróxido férrico. Y acá, en la número 2, hay que, al contrario, acá te dan la fórmula y tienes que poner el nombre. Acá pones la fórmula y acá te dan la fórmula y tienes que poner el nombre. Acá pones la fórmula, Profe, son 8 preguntas. 8 preguntas. 15 minutos es suficiente. Profe, ¿le mandamos las dos juntas, o la primera y segunda pregunta juntas, o la primera pregunta la mandamos No, juntas por todas. separado? Así como acá dice abajo, dice, miren, dice responder en orden y en bloque, ¿no? Dice ejemplo. Por ejemplo, el alumno Guamán, acá pone la A, pone y tenemos letras A, B, C, D, F, hasta la H, así que pone la A, ponen la fórmula H2549. La B, CL2947, algo así, ¿no? La D igual. Todo en orden Solo eso de nada A más. hasta la H. Nada más. 8 preguntas, 2 enunciados. ¿Hasta qué hora tenemos, profe? Hasta las 11:45. Rapidito. Ya, profe. Mire, hasta las 11 dice. O escriban las respuestas en el chat. Se supone que sale su nombre, pues ustedes tienen su nombre cada uno. Y ahí ya está guardado. Voy a guardar el chat de una vez para que no se pierdan las respuestas. Esto es chat. Y ahora sí hagan silencio. Habían 40 participantes, ahora hay 39. Yo les recomiendo que escriban estas cositas en un papel para que no vaya a ser que de repente les deje la pantalla, deje de mirar la pantalla y ya no lo tengan. Así que pongan estas 4. Ponemos nuestros nombres, ¿no? O ya no es necesario Profe, poner o sea, a ver, déjeme ver si entendí. ¿Tengo que resolver y mandárselo todo al chat o al WhatsApp? Sí, al chat. Ahorita mismo, ahorita. Ya está bien. Profe, todo en un mismo chat, ¿no? Todo en un mismo chat. Sí. Ponga, su nombre ya sale ahí. Por ejemplo, va a salir el nombre de Luis Guamán y va a salir ahí su respuesta, ¿no? Solamente Pero ponemos la no respuesta no se nomás. lo mando ahorita, solamente copio todo y al final se lo mando todo junto. Como quieras, pero tienes 15 minutos. Y bueno, tienes 10 minutos ahorita. Pero ahorita, antes de que se cierre la clase. Cuando se cierre la clase ya no nos aceptan más respuestas. Por ejemplo, en la A le sale una fórmula, H-I-O-X, por ejemplo, ya. Esa fórmula me la ponen ahí, A, H-I-O-X. En la B le sale M-N-Ñ, entonces le ponen aquí la B, M-N-Ñ. Y así, ¿no? Estamos en la G, dice HNO2, le ponen el nombre del ácido, ácido jabonoso, algo así.
y todos los nombres y todas las fórmulas en una sola. Pero les recomiendo que lo escriban en un papel porque no voy a hacer que dejen la pantalla y no tengan la figurita. Ya, ustedes tienen que resolver como sea. La cuestión es que me lleguen a mí las respuestas. Imagínense que es cuestión de vida o muerte, ¿no? No, profesor, no. Ya veo algunos chats. En un ratito voy a guardar el chat para todos. Que no veo las estas. Ahorita. Ese sonido. Y ahí está. Estoy guardando el Digo que hay chat. tortitas, hay arroz, en una olla chiquita hay tortitas ya. En En una olla chiquita hay tortas de papitas rellenas ahí. Sonido. Ensalada segunda persita y Ey, todo comes. ¿de quién es ese sonido? Estamos en examen. Era de Jean-Pierre Juárez. A ver, Juárez, rápido. Chisme también, ¿no? Y hay respuestas, ¿ah? Apúrense. Alejandro Torres también está, Alexandro. Profesor, en la 1, ¿qué tengo que hacer? Porque solamente dice formular, escribe la fórmula química de cualquiera de ellos hago. No, los 4 tienes que hacer. Pones A, la fórmula, B, la fórmula, los 4. Ah, ya está bien. Los 4. Para que no sea muy grande la grabación, voy a paralizarla un rato. Pausarla. Profe, ¿revisó el mío? No puedo. Profe, revisa el mío, pero. Un minuto y se corta y ya no voy a recibir más respuestas. ¿Ah? Y de ahí ya les digo la respuesta de todo. A ver, 11:45 termina y les pongo fin. Profe, le llegó al mío una pregunta, nada más quiero saber si le llegó nada más. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, Valentina, sí ha llegado. Solo digo la respuesta. ¿Sí llegó, profe? Sí, Valentina ha llegado a la respuesta. ¿Sí llegó? Solo diga la respuesta y ahí todos se van a dar cuenta si está mal o bien. ¿Cómo? No cuenta tanto mi nota porque soy nueva, ¿verdad? ¿Cómo? No entiendo. Esto no cuenta tanto como mi participación porque soy nueva, ¿verdad? ¿Quién, Boyer? Yo. Por eso, ¿Xiomara? Sí, yo. Sí, pero de todas maneras tienes que... Tu apellido. De todas maneras tienes que nivelar. Igual tienes que dar. Sí, nivelar, tienes que nivelar. Porque si no, Claro. no vamos a entender sales, ¿ah? Ahora que entres, o mañana que entres en la tarde, ahí vamos a coordinar bien. Profe, le grito. ¿Sí? Ya, silencio un ratito. Profe, una pregunta. ¿Esa recuperación de qué va a ser? Más para hacer la tarea que no hemos terminado, de la tarea de esta ficha 5, y revisar algunas cosas, algunas preguntas. Por ejemplo, la señorita Xiomara sí entra, y ahí sería muy bueno para... Es que yo no puedo... Profe, yo solo le escribí las respuestas nomás, así está bien, ¿no? Sí, está bien, la respuesta es lo que quiero. Yo no, bueno, lo malo es que acá en química una está relacionada con otra, no sé si se dan cuenta, ¿no? Si no entiendo el estado de oxidación, no puedo ver los óxidos. Si no puedo ver los óxidos, no puedo ver los peróxidos. No puedo ver los
ácidos y los hidróxidos, y al final las sales es una mezcla de todo. Entonces, no es que yo diga, bueno, como es nueva, de aquí para adelante, porque no vas a entender, tendrías que nivelarse un poco. Por eso es mejor que entre mañana y ahí vemos algunas cositas más. Pero tú al final no te preocupes por tus notas, porque al final tu participación es bastante, y lo que quiero ver es qué tanto has entendido para poder decir, mira, Xiomara, te has equivocado acá y hay que hacer esta corrección, algo así. Así que no se preocupen mucho por las notas, ninguno de ustedes. Las notas solamente me sirven a mí para ver qué cosa es lo que puedo reforzar. Ahora sí tengo que terminar. Voy a... Ya, profe, ya pasó la hora, dígame mi nota.